Sencillo, hermano, que ya pues obviamente nos han enseñado. Abra su Biblia por favor en Efesios 4 y me dice amén cuando lo tenga. Amén. ¿Lo tiene? 4:11. Estos versículos realmente los conocemos bien. Quizá mi versión varíe un poco a la suya, si usted tiene por ejemplo la Reina Valera, pero dice, y él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Amén, estamos hablando de los 5 ministerios, amén. El 12, para la madurez. Dice esta versión, no sé cómo dirá la suya, la versión de las Américas dice para la capacitación. Pero esta versión dice para la madurez de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. No, vamos a seguir leyendo, pero yo solo me voy a ir deteniendo en algunos versículos. Entonces, los 5, estamos claros, solo estoy recordándole. Estamos claros que los 5 ministerios, son instituidos o constituidos por Dios para la capacitación o para madurar o ayudar a madurar a los santos para la obra del ministerio, los apartados, ¿verdad? Eso significa santos, ¿sabe usted, verdad? Apartados de, eso significa. Entonces, ¿para qué? Para que puedan ayudar a madurar. Lo voy a repetir. Para la madurez de los santos, para la obra, para hacer su obra, para la edificación del cuerpo de Cristo, para ir construyendo el cuerpo del Señor, el cuerpo místico. Entonces los ministerios están constituidos para eso, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a madurar. Amén. Algunas versiones normales, cuando hablan de la Reina Valera, etcétera, cuando habla de madurez, realmente habla de perfección. Amén. Va a encontrar usted que está hablando de perfectos, pero la perfección que habla la Biblia con respecto a nosotros no es esa perfección a nivel Dios, porque Dios es imposible que cometa errores. Dios es imposible que cometa pecado. Porque dice Pablo, porque esto lo hablamos entre perfectos, dice. Está hablando de maduros. Amén. Está hablando, cuando habla de nosotros, habla de esa perfección, está hablando de madurez, es la misma palabra, perfección, madurez. Y madurez es crecer, es desarrollarse, es llegar a cierto nivel, es acabado, terminado, etcétera. Tiene varios significados. ¿Pero qué es? Es desarrollarse. Quiere decir que nosotros que tenemos que tener un desarrollo, natural con respecto a la Biblia y a la vida en Cristo. Tenemos que desarrollarnos, tenemos que crecer. No podemos ser, y lo vamos a leer más adelante, niños, dice, fluctuantes, niños que estemos de un lugar a otro. No podemos ser niños espirituales toda la vida. Tenemos que desarrollarnos. Esto es en todos los aspectos de la vida, pero estamos hablando del espiritual. Entonces los ministerios están para ayudar al cuerpo del Señor, edificarlo, y para ayudar a que los santos sean perfectos. Esa sí es perfección. Imposible que nosotros lleguemos a la perfección de Dios. ¿Ha oído esa palabra tan común? Pero es que yo no soy perfecto. Pero estamos hablando de Dios, estamos hablando de que tenemos que crecer y desarrollarnos. Amén. Dice hasta el 13, hasta que todos seamos uno en la fe. Lo voy a volver a leer para poder enlazar eso. Para la madurez de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos seamos uno en la fe, hasta que lleguemos, dice la versión, a la unidad de la fe. Quiere decir que este es un punto clave cuando realmente haya unidad en la fe. Quiere decir que sí, ya hemos crecido, ya hemos madurado. Es que la madurez, hermano, perdone y hermana, tengo que regresar, pero miremoslo aún en la vida emocional. Hay personas con 50, 60 años que siguen siendo niños. ¿Por qué? Porque no han madurado. Y hay gente de 20 años que parecen de 50 con su mentalidad, maduraron, se han desarrollado. Y otros no se han desarrollado, siguen siendo niños. Entonces, regreso, hasta que todos seamos uno en la fe y conforme al conocimiento del Hijo de Dios y un varón maduro, según la medida, oiga, de la estatura de la plenitud del Cristo. Sí, me es necesario repetirle, dice que seamos uno en la fe y conforme al conocimiento del Hijo de Dios, o al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Yo hace unos días pensaba y se lo decía a alguien, esto que lo voy a comentar, y lo hablábamos con el hermano Darío, porque hablábamos un tanto de la fe, pero yo le decía, nosotros, y yo se lo decía a mi esposa, no sabemos ni quién es Dios, hermano. Perdón. Me diría, ay, ¿qué está haciendo usted arriba ahí predicando? No conocemos. O sea, nuestra mente no puede dimensionar quién es Dios. Misericordiosamente, Él nos deja la Biblia, envía a su Hijo en forma de hombre para que lo podamos entender por medio de eso. Si no, no comprenderíamos. Si a nosotros nos hubieran venido desde el principio y nos hubieran dicho, como dice la Biblia al principio, yo soy el que soy, dígame usted. Pero misericordiosamente nos mandan al Hijo. Tenemos a alguien a quien ver, de quien tomar ese concepto y lo que dice la Biblia. Pero realmente Dios es saber, hermano. Hablábamos con el hermano Darío. ¿Se da cuenta usted de que nuestra galaxia, o sea, donde vivimos, nuestra Vía Láctea, tiene más de 300,000 millones de estrellas? Está hablando usted que cada estrella es un sol y cada sol tiene un sistema solar o planetario, pues. Solo nuestra galaxia. Y hay más de 20,000 millones de galaxias, se calcula. Y vamos para adelante, que el Señor sigue creando. Le puede caber quién es Dios. Lo bonito es que aquí sí cabe. Entonces hay cierto conocimiento hasta que lleguemos a la estatura, o sea, hasta que lleguemos al conocimiento. Dios definitivamente puso un conocimiento de Él para que nosotros lleguemos y podamos obtener esa madurez y podamos obtener esa unidad en la fe. Cuando estemos unidos, yo creo que es el tiempo que el Señor venga, porque lo dice. Sigamos. Desde al conocimiento, dice, y conforme al conocimiento del Hijo de Dios, y un varón maduro, o como dicen las versiones, perfecto, ¿verdad? Según la medida de la estatura de la plenitud del Cristo, dice esta versión. Y oiga, lo importante para nosotros, para que no seamos niños, dice, que fluctúan fácilmente, llevados por todo viento de falsas doctrinas, de hombres que mediante sus artimañas traman llevar al extravío. Muy bien. Si nosotros no nos hemos desarrollado, si nosotros no hemos crecido, no nos hemos capacitado, podemos ser arrastrados a cualquier doctrina, a cualquiera. Aún teniendo bases, nosotros bíblicamente podemos. ¿Por qué? Porque somos niños. Nos pueden agarrar de la mano y llevarnos. Un niño no le anda preguntando, vas a venirte, va.
¿Entrás conmigo o salís conmigo? ¿Por qué? Porque son niños. Y entonces no podemos, si no hemos crecido, seguimos siendo niños. ¿Sabe cómo podemos medir en cierta manera la madurez? Hay que me ayude. Habrá varias formas, pero yo creo que una sí nos puede ayudar a lo que hablamos. Hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque varón perfecto es aquel que no hiere con su lengua. Y Job con todo esto no desatribuyó propósito a Dios y no pecó. Jehová dio, Jehová quitó, o sea, madurez. Si sabemos guardar nuestra lengua, estamos seguros que estamos creciendo, pienso yo. Pero ¿y si somos niños? ¿Y si no los hemos desarrollado? ¿Y si nos siguen llevando de la mano? Nos pueden extraviar, hermanos. Dios reprenda al diablo, pero nos pueden extraviar. Yo conocí a un hermano que andaba metido ahí y en las actividades y de repente me lo encontré pelón con una sucoleta aquí y de anaranjado, ya era Krishna. Y mira, encontré la verdad y entonces, y su realidad en Cristo, que es algo que el pastor ha hablado, y la realidad que yo tengo con mi Señor. O sea, ¿quién es Él para mí y yo para Él? ¿Cómo le conozco? Y es que esa es parte importante. ¿Cuánto y cómo le conozco yo a Él? Porque si no lo conozco lo suficiente, tenga por seguro que voy a ir tras el pecado, porque conozco más el pecado que al propio Dios o cualquier otra cosa que no sea Dios. Pero y lo conozco a través de una vida de relación, de una vida de estar inquiriendo, de estar creciendo, desarrollándome, que me capaciten, que me ayuden a crecer para yo hacer lo mismo con otros. Porque al final no podemos tratarnos toda la vida siendo discípulos. A pesar que quiere que le diga, hermano, esto me lo encontré yo y ni me acuerdo dónde, pero el discipulado es el único medio, oiga, de comprobación de frutos. O sea, en el discipulado, y cuando hablo de discipulado, no hablo de un jueves, o un miércoles o sábado en la noche. Estoy hablando de alguien que está siendo discipulado. Solo ahí puede comprobar cómo va creciendo y cómo va sacando frutos. Es que mire, hermano, al final, si una semilla es plantada y el árbol va, que sea manzanas, y el árbol crece, a su debido tiempo va a dar el fruto, ¿o no? Y entonces vamos a saber que el árbol maduró. Tal vez a los 3 días la matita ya sacando fruto, no. Va a tener su desarrollo natural y va a dar frutos. Es lo mismo. Si yo crezco, si yo me desarrollo, si yo maduro, voy a dar mis frutos. Recuérdense del Señor Jesús cuando se acercó a la higuera. ¿Se recuerda usted ese pasaje? Porque se acercó, dice, porque la higuera estaba frondosa. Y cuando se acercó, hay una versión que dice que los frutos no habían madurado. Ya se habían, era tiempo, porque el Señor no iba a acercarse a algo cuando no era tiempo de recoger algo, pues. Era tiempo de frutos, pero sus frutos no eran maduros, no se había desarrollado normalmente. ¿Por qué? Porque el árbol solo era frondoso, solo llamará, entonces, solo apariencias. Y el Señor, ya sabe usted el versículo, lo maldice, etc. Pero vamos a ver que hay un desarrollo natural. Entonces dice, para que no seamos niños que fluctúan fácilmente, llevados por todo viento de falsas doctrinas, de hombres, oiga, mediante sus artimañas
traman llevar al extravío. Tengo que crecer, tengo que desarrollarme. Dice, sino que seamos genuinos en nuestro amor. Oiga, genuinos en nuestro amor, no vamos a hablar del amor. Para que crezcamos, oiga, en todo por medio del Cristo que es la cabeza. O sea, para que crezcamos en todo. Y por medio de Él, todo el cuerpo esté formado, oiga, y unido por todas las coyunturas. Esta versión dice, según el don, que para mí es el amor, que le es proporcionado, oiga, según el don que le es proporcionado por medida a cada miembro para el crecimiento del cuerpo, para que se complete su edificación en amor. Entonces, parte importante es el amor, el ágape. El ágape que todo lo puede, todo lo perdona, ¿verdad? El ágape que no toma en cuenta un desprecio. El ágape en el cual si realmente se fundamenta el perdón. El perdón. El perdón que no se siente, ese es una decisión al final, al igual que el amor, es una decisión. No tengo que sentir yo perdonar a alguien, es que no siento perdonarlo, hay que perdonar, es un mandato pues, al final. Pero es si crecemos y hemos desarrollado. O somos ovejitas y seguimos siendo ovejitas, siendo ya ovejonas, o realmente nos convertimos en personas que podemos dar fruto, que podemos ayudar a otros, que podemos edificar el cuerpo del Señor. Que estamos para eso, llamados a ser santos, apartados para Él. Pero yo tengo que preguntarme cuánto creo yo que he crecido, cuánto me he desarrollado, cuánto conozco yo al Señor, cuánto le amo. Si no lo conozco, no lo amo, ¿eh? Y esto se da a base de una relación, no se da solamente porque, ya lo conocía, sí, amén, ahí empieza, pero realmente necesitamos tener esa relación de tú y yo con Él para poderlo amar. Pues Él nos ama, siempre nos ha amado y nos amó desde el principio, pero nosotros. Entonces, amados, realmente, si algo es importante, es el crecimiento que tengamos en el Señor. Es ese desarrollo natural que tenemos que tener. Yo decido, eso sí, cuánto quiero crecer. Al final, mire, yo analizo esto y digo, en el Evangelio, al final, todo es decisión mía. No lo va a decidir el Señor. Todo es decisión mía. Yo decido si me someto, yo decido si busco, yo decido si crezco, o yo decido si me voy tras otra doctrina porque creo que es la mejor, qué sé yo. Y si hay algo como base importante, es la palabra. Por eso, ¿sabe qué? Dice aún que no hay profecía más segura, ¿cómo dice? Que la escrita. Que la escrita. Yo no estoy diciendo de que pueda venir un profeta o alguien profetice y no se hace. Amén, bien, por supuesto. Pero la palabra. Y la palabra. Si nosotros vamos, si nos nutrimos, porque eso nutre nuestra vida espiritual, vamos a poder estar de pie ante cualquier situación espiritual que nos venga. Pero tenemos que crecer. Tenemos que desarrollarnos. Perdónenme, no nos podemos pasar toda una vida dentro de la iglesia sin crecer. ¿Sabe usted de que en el Antiguo Testamento habían ciertos, como la tribu sacerdotal, ¿verdad? Que era la tribu de Leví. Fue la tribu que Dios escogió entre las 12 tribus. Yo sé que lo sabe, pero se lo estoy repitiendo. Entre las 12 tribus, ¿para qué? Para que ellos fueran portadores de la presencia. Es decir, su herencia iba a ser la presencia, porque así lo dice. Entonces no herencia, sino que regular herencia, ¿verdad? Era en medio de todos, la tribu sacerdotal.
Pero los sacerdotes que podían cargar el arca, o que podían llevarla, o acercarse, póngale, a la presencia de Dios, no tenían que tener catarata en el ojo, no tenían que tener testículos mayugados, no podían ser enanos, porque morían irremisiblemente. Tomémoslo como, yo no soy muy figurero, pero tomémoslo como figura. Gente con vista corta espiritual, o no, o estéril espiritualmente, que no está dando vida a otros, o no digamos enanos, gente que no se ha desarrollado, no podría acercarse a la presencia de Dios. Dios está misericordioso que no nos domina ahí, pero no podría. Yo sí creo algo, creo que no nos permite acercarnos más para que no nos sucedan esas cosas. Y todavía nos da a probar de su presencia y de su gracia y qué sé yo cuántas cosas, pero tendríamos que tener una estatura normal para acercarnos y poder ser sacerdotes. ¿Sabe usted qué significa sacerdote? Significa el que se acerca. Eso significa sacerdote, el que se acerca. Y poder oficiar, y estar en el altar, y poder enseñar a otros. Pero tenemos que crecer. La madurez, la perfección de Dios para nosotros es la madurez. Guárdese eso. La perfección es la madurez. Es lo que hayamos crecido. Es lo que nos estemos desarrollando. Yo le repetí muchas veces. Es lo que nos estemos capacitando. O sea, capacitar es hacer capaz a alguien, ¿verdad? O ser capaz de hacer algo. Para poder tener una vida más plena en el Señor. Si nosotros, dice, aquí nos podemos, le voy a leer de una vez el 17, esto pues digo y testifico por causa Señor, que no se conduzcan ya como los demás gentiles que andan en su vana manera de pensar, entenebrecidos en su entendimiento, oiga, solo después de todo eso, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la ceguera de su corazón. Mire hermano, ignorar no precisamente es ausencia de conocimiento total. Si yo dejo de meterme con Dios, si yo dejo de buscar a Dios, si yo dejo de leer la Biblia, estoy cayendo en ignorancia, porque estoy dejando de percibir ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, por la ignorancia que hay en ellos, por la ceguera de su corazón, ¿qué pasó? Entenebrecidos en su entendimiento, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la ceguera de su corazón. Los que cortaron su esperanza y se entregaron a la lascivia y a la práctica de toda inmundicia por su avidez. Dicen las versiones normales, aquellos que con avidez cometieron toda clase de impurezas. Pero si usted lee bien, esta era gente que conocía al Señor. Pero al dejar de someterse, se endurece su corazón, caen en ceguera espiritual, como dice aquí, o sea, hay oscuridad, empieza la ignorancia, y entonces podemos hacer lo que querramos, porque al final temor de Dios ya no hay. Le invito a que realmente podamos tener un análisis en cada uno de nosotros y realmente evaluar cuánto he crecido yo en el Señor. No cuánto he llegado en la iglesia, si predico o no predico, si enseño o no, o si sirvo o no. Cuánto yo he crecido en el Señor. Cuánto le conozco, cuánto le amo. Cuánto me he desarrollado, cuánto fruto hay en mí. Cuánto Él podrá acercarse para comer de mis frutos. Y ahí, aquí nos podemos ir a Gálatas y ver los frutos, y etcétera, pero no lo vamos a hacer. Pero sí tenemos que crecer y desarrollarnos. Tenemos que madurar, tenemos que llegar a la perfección. A la estatura del varón perfecto, dice el Señor Jesús. Porque ahí está hablando de eso. A la plenitud del Cristo, es decir, más allá de un hombre natural. Así es de, póngase de pie, vamos terminando.
realmente la oportunidad que Dios nos dio a nuestra vida, hermano y hermana, es de aprovecharla. Es de aprovecharla cada día. Cada día es de buscar, y como le decía al principio, es de levantarnos y ofrecer y dar. Más que pedir, ¿no? Yo insisto en eso, más que pedir es ofrecer y dar. Es llegar y dice la Biblia que nos ofrezcamos como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué es? ¿Qué dice? Nuestro culto racional. Y hay una versión que dice nuestro culto espiritual. Y ya no os conforméis, dice Romanos, al sistema de cosas de este siglo, dice una versión. Ya no os conforméis. Antes bien verifiquen cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero ¿qué dice 12:1? Se lo voy a leer, no está aquí, pero se lo voy a repetir porque ya se lo dije. Les suplico pues, dice, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos. Eso es dar, eso es ofrecer. En sacrificio vivo. Fíjense que hay unas versiones que dicen como sacrificio, pero me gusta más esta, dice, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional. Y no sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan, dice, se entiendan, comprendan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Verdad? Y no conformarnos, no ser conformistas. Presentémonos y seamos un sacrificio para Él. Difícil si usted quiere, pero no es. Al final, si nosotros nos decidimos, lo vamos a hacer y vamos a ofrecer y vamos a dar lo que Él por excelencia merece, y vamos a crecer y vamos a desarrollarnos y vamos a tener un discipulado y vamos a comprobar nuestros frutos y vamos a saber que realmente sí estamos caminando a la perfección que Dios destinó para nosotros. Y vamos a ir entendiendo y vamos a ir comprendiendo la vida espiritual y la palabra. Y va a ser más fácil el caminar, téngalo por seguro. Va a ser más fácil, porque vamos a ir entendiendo qué es lo que está sucediendo y por qué sucede. Él es nuestro Padre y nuestro Dios. Como dijo un escritor, nosotros no podemos venir el domingo a la iglesia y decirle Padre y vivir toda la semana como huérfanos, porque no es compatible. No lo es. Es nuestro Padre, es toda la semana, los 7 días a la semana. Cierra sus ojos, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Y que su palabra venga a ser como martillo que despedaza la roca, dice Jeremías. Y que nos forme como vasija de barro, ¿verdad? ¿Saben, hermanos? Que lo doloroso no es el cambio. ¿Sabe qué es lo doloroso? La resistencia a cambiar que todos tenemos. Eso duele. En cualquier cosa. Pero hablamos de la vida espiritual. Lo doloroso no es el cambio, es el resistirse a cambiar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana te damos gracias, Señor, una vez más. Dios mío, yo te pido que tu palabra venga y sea esa buena semilla como siempre lo ha sido, y que nuestros corazones sean tierra fértil, Señor, para que tu palabra germine. Tú eres mi Padre y eres mi Dios. Tú eres nuestro Padre y eres nuestro Dios, en el cual confiamos. Señor, permíteme y ayúdame a crecer. Ayúdame a desarrollarme, a buscar la perfección, la cual tú has designado para mí. Dios mío, si crecemos, vamos a saber usar el perdón. Si crecemos,
vamos a saber tolerar, vamos a saber comprender, vamos a saber escuchar si crecemos. Si no, vamos a querer que toda la vida y todos los días de nuestra vida la gente nos esté escuchando. Y que toda la vida la gente nos esté consolando. No digamos Dios. Pero si crecemos, no. Ya no vamos a buscar solamente que nos consuelen. Vamos a consolar con la consolación que fuimos consolados. Vamos a saber, vamos a tener oído. Más que palabras. Vamos a saber cómo actuar, cómo hacerlo, cómo llegar, cómo ayudar, cómo perdonar. Cómo tolerar, cómo comprender. Señor, oh, recibe esta mañana ese canto, Señor. Obra en nuestra vida, obra en nuestra vida obra como tú quieres obrar. Permítenos buscarte, echa colirio en nuestros ojos, aviva el fuego en nosotros. Rompe con amarras en nuestra mente y en nuestro corazón. Permítenos caminar hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús. Yo bendigo cada vida que esta mañana está acá. Bendecir, y siempre lo he dicho, la palabra bendición significa ser autorizado para prosperar. Eso significa. Significa viaje placentero, con la autoridad. Oiga, yo autorizo su vida para que prospere. Prosperidad involucra salvación, salud, bienestar, economía sana. Eso es ser próspero. Eso es ser próspero. No solo dinero, perdóneme, pero eso es ser próspero. Tener seguridad, bienestar, economía sana, tener salud. Prospere por el nombre de Jesús. Aleluya, yo lo bendigo y la bendigo. Bendigo cada hogar representado. Bendigo el fruto de su vientre. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Cántele al Señor, ya vamos.